Rodney Alcalá, un asesino serial de los más brutales que existió en la época de los 70, pero que extrañamente se hizo famoso no solo por sus crímenes cometidos, sino porque ganó un premio en un juego de citas. Ahondemos sobre esto, pero para ello tenemos que viajar al año de 1987. El 13 de septiembre, Cheryl Bradshaw se presentó para participar en uno de los juegos más famosos de citas en Estados Unidos, llamado The Dating Game, pensando que ahí podría encontrar quizás a su próxima pareja, a su media naranja, quizás a su alma gemela. Cheryl le presentaron a varios candidatos que fueron elegidos especialmente para ella, y después de escucharlos un poco, terminó por elegir al que parecía el mejor de todos, a una persona dulce y de gran atractivo, alguien que congeniaba con ella. El sujeto se llamaba Rodney, quien olvidó mencionar un pequeño detalle en el juego de citas. Él era un asesino en serie, buscado por el FBI. Después del show, Cheryl y Rodney hablaron un poco, empezaron a interactuar entre ellos, y él la invitó a salir. Pero a ella le dio la impresión que había algo extraño con su nuevo prospecto de hombre. Y fue esa intuición la que evitó que ella misma se convirtiera en una más de las víctimas de este despiadado asesino serial. Ella asegura que se sentía enferma al estar interactuando con Rodney, que era bastante espeluznante, así que rechazó su oferta porque no quería volver a verlo. Ella fue muy afortunada porque nunca se imaginó todo lo que vivían sus víctimas que se acercaban a Rodney Alcalá. Alguien más, llamado Jed Mills, también fue uno de los candidatos esa noche, y recuerda que Rodney está un poco callado, bastante raro. Lo recuerda porque le contó a su hermano sobre el tipo, que era un poco guapo, pero espeluznante. Siempre miraba hacia abajo y no hacía ningún tipo de contacto visual, cosa que es muy rara en este tipo de juegos de citas en donde tienes que abrir tu corazón para poder encontrar a tu pareja ideal. Rodney sin ningún problema pudo participar en el juego Dating Game, ya que los encargados del juego no se les había ocurrido revisar el historial de los participantes que invitaban, acto seguido que después de este caso se empezó a utilizar. Rodney ya había cometido 2 violaciones y 4 asesinatos, de los que la policía no tenía ningún tipo de pista. Incluso siguió matando después de aparecer en la serie, y al final dijo haber matado entre 50 y 100 personas. Pero ahondemos un poco sobre la vida de Rodney Alcalá. La historia de Rodney empieza como la de muchos otros criminales. Su familia se mudó a México y fue abandonado por su padre a los 11 años de edad, lo que llevó a su mamá a llevarse a Rodney y a sus hermanos a Los Ángeles, California. A los 17 años, Alcalá entró en el ejército como conserje, pero le dio un colapso nervioso y fue dado de alta debido a sus problemas de salud mental que empezó a presentar. Él era brillante, un genio. Se dice que tenía un IQ de mayor de 135, así que consiguió entrar a la universidad en la UCLA, pero no pasó mucho tiempo antes de que sus peores impulsos tomaran el control de él y comenzara a desarrollar un poco sus actos criminales. Rodney atacó a su primera víctima, una pequeña niña de 8 años llamada Talis Shafiro, en 1968. La niña sobrevivió gracias a una persona que la vio después del ataque y llamó a la policía, lo que llevó a Rodney a huir y convertirse en un fugitivo durante muchos años. Alcalá se mudó a la ciudad de Nueva York y adoptó un alias nuevo llamado John Berger, que usó para poder entrar a la Universidad de Nueva York, donde fue alumno del director Roman Polanski, el aclamado director de cine. Ahí, Alcalá fue reconocido por un póster del FBI y fue arrestado por el ataque de la niña en 1971, 3 años después de lo acontecido.
Alcalá no fue acusado de violación porque la familia de Tali Shapiro no le permitió testificar, así que Rodney no pasó demasiado tiempo en prisión y salió después de 3 años de haber cumplido su condena. Después de eso, atacó a una niña nuevamente. Esta tenía 13 años. Los investigadores creen que solo 7 días después de lo acontecido, Rodney mató a una estudiante también llamada Elaine Hoover, que era ahijada del legendario Sammy Davis Jr. y Dan Martin. Después de todo lo ocurrido, Rodney consiguió un trabajo en Los Ángeles en 1978 y durante ese tiempo pasaba las noches convenciendo a niñas adolescentes de posar para sus proyectos fotográficos y algunas de ellas desaparecieron sin dejar rastro. Con sus crímenes sucediendo, Rodney Alcalá consiguió entrar a Dating Game, el mejor show televisivo de esa época. Ese mismo año, un adolescente logró escapar de Rodney y le dijo a la policía que durante la sesión de fotos, el asesino le enseñó su portafolio, lleno de imágenes de adolescentes desnudos. Las fotos de sus portafolios fueron liberadas recientemente por la policía, en un intento por identificar a todas las víctimas que se encontraban en dicho portafolio fotográfico. E incluso hay algunos casos en los que los sobrevivientes se identificaron a sí mismos y contaron su terrible experiencia con uno de los asesinos más despiadados, Rodney Alcalá. El caso que puso el final de los crímenes de Rodney Alcalá fue el de la desaparición de Robin Samsoe, de 12 años. La niña desapareció de una playa de California por ahí del 1978, pero sus amigos le dijeron a la policía que un extraño se le acercó para preguntar que si quería tomarse fotos, que era bastante bella y que quería tenerla en su portafolio. Ellos se negaron y Robin se fue a su clase de ballet, pero en ese momento desapareció en el camino y sus restos fueron encontrados 12 días después. Con el testimonio de los niños, la policía logró crear un retrato hablado sobre Rodney, a quien reconocieron rápidamente. Al registrar la casa de Alcalá, encontraron los aretes de Robin y lo arrestaron por el asesinato. Un poco tonto de su parte haber dejado ese pequeño detalle de su víctima, aunque, como muchos ya saben, casi todos los asesinos en serie les gusta coleccionar recuerdos de sus crímenes cometidos. Después de eso, Rodney fue llevado a un juicio y encontrado culpable, pero el veredicto fue rechazado debido a que el pasado de Alcalá había afectado al jurado y pasaron otros 6 años hasta que pudieron llevarlo a un juicio nuevamente. Fue entonces que en el segundo juicio de Rodney Alcalá, que se llevó a cabo en el 86, el jurado decidió condenarlo a la pena máxima, a la pena de muerte, pero en ese caso pudieron llevarlo a cabo, porque la defensa dijo que el juez no los dejó presentar un testimonio que decía que la persona que encontró el cuerpo de Robin había sido hipnotizada por la policía, algo ridículo, que en esa época era comúnmente reconocido por la ley. Fue hasta el 2010, 31 años después, que un tercer juicio se pudo llevar a cabo, y esta vez tenían pruebas concretas que lo relacionaban con muchos otros casos. Rodney se encontraba acorralado, no había ninguna manera de escapar de esta, así que todo pasó rápidamente. Un dato interesante que deberían de saber es que Rodney fue su propio abogado, y se dice que cambiaba de voz para hacerse preguntas a él mismo. Ahí dijo que no se acordaba de haber matado a nadie, pero fue encontrado culpable de todos modos por las pruebas de ADN y fue enviado a prisión. Desde ese momento, Rodney Alcalá se le ha relacionado con muchos más asesinatos de los años 70, pero el 24 de julio de 2021, a la edad de 77 años, Alcalá murió en la prisión de Corcoran, California. Murió a causas naturales. Él jamás pudo ser castigado por sus crímenes como debía haber sido. La pena de muerte se escapó de entre sus manos muertas. Ese fue el fin de Alcalá, el asesino del juego de citas, uno de los asesinos más importantes de estos años.